Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este jueves 29 de septiembre del año 2016. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es el proceso de formulación del Presupuesto General del Estado 2017. Ya está conmigo Jaime López, investigador de FUNTE y consultor de temas de transparencia fiscal. Jaime, qué gusto volver a encontrarnos. Igualmente, Carlos, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Y un saludo a todos los amigas y amigos que nos ven. Gracias a ti por tomar esta invitación, Jaime, de acompañarnos en el espacio de entrevista de esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos junto a Jaime López. Es inminente la presentación del Presupuesto General del Estado 2017 por el ministro de Hacienda a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, quienes realizarán negociaciones para lograr su aprobación entre octubre y diciembre de este año. En ese proceso de deliberación que realizarán los parlamentarios, hay un escenario marcado por diferentes circunstancias. Unas son las demandas de empleados del sector salud, educación y seguridad que exigen el pago de escalafón o mejoras en sus condiciones laborales. Otro aspecto es el cumplimiento del gobierno en sus compromisos financieros, como el pago de los certificados de inversión previsional y también su margen más limitado de colocación de letras del Tesoro, sin obviar la tensa relación entre el gobierno y el partido de oposición para lograr acuerdos en la emisión de bonos por $1.200 millones que el Ministerio de Hacienda viene solicitando a la Asamblea Legislativa desde finales de febrero de este año. Además, la visita de una misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional para que se haga una valoración in situ, citando palabras del secretario técnico de la Presidencia, del proceso de negociación del acuerdo fiscal. El presupuesto general del año 2016 se registra a agosto de este año en $4.920.2 millones, de los cuales, por áreas de gestión, el 46% va al área de desarrollo social, 17% al área de administración de justicia y seguridad ciudadana, 10% para la conducción administrativa y 17.5% para deuda pública. El restante 8.6% es para el apoyo al desarrollo económico. Entonces, dicho este contexto, ya está con nosotros Jaime López y vamos a analizar el tema de la formulación presupuestaria del 2017. Jaime, gracias por estar con nosotros y me gustaría iniciar la entrevista con este punto. Se ha conocido recientemente que el ministro de Hacienda promovió ante el Consejo de Ministros una reducción de gastos para el presupuesto 2017. Estamos hablando de un 10% en bienes y servicios, y esto a un día de entregar formalmente el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa. Me parece interesante quizás este movimiento porque en los últimos momentos todavía hay algunos estiras y encoges para definir una versión del presupuesto que se entrega a los diputados y harán una deliberación política sobre esto. ¿Qué opinión tenés sobre ello? Sí, bueno, mira, la situación es compleja y difícil para el gobierno, pero también para nosotros como sociedad, desde luego. Esta última propuesta que está discutiendo el Ejecutivo se trata de un artículo que va al final del presupuesto. El presupuesto se aprueba por la cantidad que lo va a presentar el ministro, pero se incluye un artículo, una cláusula especial, donde dice que de las partidas que han sido aprobadas se van a congelar el 5%, ha sido la tradición todos los años, y en este año pues la novedad sería que se congelaría el 10%. ¿En cuánto equivale eso? Realmente equivaldría quizás entre unos 35 y 40 millones, con los que el gobierno estaría tratando de hacer pequeños ajustes. Digo pequeños ajustes porque realmente el problema del financiamiento del presupuesto tradicionalmente ha venido oscilando entre unos 900 y 1.000 millones de dólares, entonces 35 millones que puedan obtener de este congelamiento en bienes y servicios, quizás no ayudaría para mucho, pero desde luego, bueno, aunque sea esos poquitos son importantes. Es interesante esta mención, Jaime, que tú haces del rol que tiene el Consejo de Ministros, porque claro, como está definido el proceso de formulación de la política presupuestaria, un rol clave es el Consejo de Ministros, porque por ahí pasa la configuración del presupuesto que se va a presentar a la Asamblea, evidentemente de los que provienen del órgano ejecutivo. Las demás instituciones del Estado presentan sus proyectos de presupuesto, el cual van incorporando, pero el Consejo de Ministros tiene un nivel de decisión importante. Creo que esta mención hay que hacerla para nuestros amigos de la audiencia, sí, para que vean el rol que tiene esta instancia, si podríamos llamarlo de una manera colegiada. Fíjate que sí, porque de hecho siempre se dice es el ministro de Hacienda el que decide el presupuesto, ¿verdad? Y así ha sido en la práctica. Pero según la Constitución y de manera formal es el Consejo de Ministros el que aprueba el proyecto de presupuesto, y el ministro de Hacienda en este caso actúa como el mensajero del Consejo de Ministros para llevarlo a la Asamblea. Pero tradicionalmente el papel que ha tenido el Consejo de Ministros en la discusión presupuestaria ha sido meramente formal, o sea, básicamente ratificar lo que le presenta el ministro y dejar suscrita el acta correspondiente. Y de hecho, yo creo que ahora, si bien es cierto, se les está consultando sobre eso, pero se les está consultando
consultando, no porque sea en el Consejo de Ministros, sino que porque obviamente va a tener un impacto en el trabajo de los diferentes ministros. Nosotros le llamamos ministros de gasto, que son los que ejecutan el presupuesto, porque definitivamente les va a reducir el presupuesto que van a tener para bienes y servicios. Entonces, en realidad no se le está dando el rol que se debe, digamos, como instancia de definición de política pública, sino que en este momento se les consulta como una cuestión de negociación, pero prácticamente por los problemas operativos que le va a generar a cada uno de ellos. Pero efectivamente, yo creo que en el futuro tendríamos que apostarle a que el Consejo de Ministros realmente sea la instancia de definición de la política presupuestaria en el país, porque eso es lo que manda la Constitución, y también para que esto no responda solo a una visión de ajustes, de equilibrio o de balance contable, sino que para que responda realmente a una visión de priorización del gasto y de una adecuada distribución. Bajo el análisis que ustedes hacen, Jaime, de la formulación del proceso presupuestario, ¿pueden existir actores que puedan vetar dentro del Ejecutivo el diseño mismo del monto total que va a tener el presupuesto? Evidentemente hay ministerios que pueden tener mayor peso, por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Seguridad y Justicia, con respecto a la cantidad de montos que ellos tienen del presupuesto general. No, con el diseño como funciona actualmente en El Salvador, es el ministro de Hacienda el que tiene la palabra. Y como estamos también en una situación de finanzas muy restringidas, muy constreñidas, entonces difícilmente, si estuviéramos tal vez en un periodo expansivo, y que esa expansión proviniera del trabajo de algunos ministerios, como por ejemplo ministerios que tienen inversión en infraestructura, podrían tener capacidad de presionar o de influir en las cifras. Pero básicamente en estos momentos los ministros no tienen ninguna capacidad de influir, como digo, en los aspectos sustantivos del presupuesto, que es la priorización y la distribución. Por otra parte, Jaime, en la reflexión tenemos que llevar de manera paralela al proceso político partidario. Arena menciona que puede brindar sus votos para el tema presupuestario y para emitir 71.5 millones de dólares para el tema de la deuda previsional a cambio de un presupuesto que cumpla ciertas condiciones. Es decir, podemos ver en esta lectura también política que en este caso la oposición tiene un margen de maniobra relevante y que puede definir la configuración presupuestaria y también el tema de endeudamiento o la capacidad o margen de endeudamiento que puede tener el gobierno, sobre todo para pagar las deudas previsionales. Esta vez sí, yo creo que por primera vez en muchos años la oposición sí tiene un papel determinante va a tener un papel determinante en la discusión del presupuesto y en la definición del presupuesto, y precisamente porque hay un problema de financiamiento, y Arena en este caso controla el voto número 56, que es el que se requiere para aprobar emisión de bonos u otro tipo de endeudamiento, y sin el concurso de Arena en este momento, pues el gobierno, como ha estado saliendo en las noticias, el gobierno su caja está casi llegando a cero, tiene una acumulación de deuda de corto plazo que se le llama LETES, ¿verdad?, que ha alcanzado máximos históricos. Tiene desde luego el presupuesto que va a presentar el ministro de Hacienda, va a ir desfinanciado, o sea, quizás con los ajustes que hagan no van a ser 1.000 o 900 millones, puede ser que sean 800, pero esa es una cantidad enorme. Entonces, ojalá y quizás esto le dé la oportunidad a la sociedad, como decimos, yo creo es un momento de crisis, pero hay que verlo como oportunidad, o sea, oportunidad de que realmente haya una verdadera negociación política alrededor del presupuesto y no como ha ocurrido en años anteriores, que el presupuesto básicamente, los votos básicamente se negocian a cambio de conseguir proyectitos para cada diputado. En este momento sí está sobre la mesa resolver el problema coyuntural o de corto plazo, como son las necesidades de financiamiento, de liquidez del gobierno, y ojalá que eso dé o siente las bases para una negociación sustantiva que resuelva los problemas más estructurales o de sostenibilidad de las finanzas públicas. A tu criterio, Jaime, ¿consideras que está en un escenario excepcional la aprobación del presupuesto 2017 a comparación de 4 o 5 años atrás? Es decir, ¿hay algo distinto de la formulación presupuestaria para el 2017, este año, que le ha diferenciado de 3 o 4 años atrás? Sí, lo distinto es que definitivamente el gobierno ya agotó sus alternativas de financiamiento paralelo que podría tener o financiamiento sin pasar por el control legislativo. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno para esto? En primer lugar, tiene lo que son la emisión de LETES o lo que se le conoce como deuda de corto plazo. Tiene también otros instrumentos, por ejemplo, hay unos títulos, valores que se llaman notas de tesoro, notas de crédito público. Y desde luego también está la deuda con proveedores, que esa deuda puede
el gobierno puede jugar con ella, digamos, atrasar los pagos, y eso le funciona como un mecanismo de financiamiento igualmente de corto plazo, como ha venido ocurriendo. Pero ahora, como todo eso está al límite, como decimos, las deudas han alcanzado, han superado los $1.000 millones. Estas notas de crédito del Tesoro Público, pues básicamente no son un instrumento que rinde mucho. Y en el caso de los proveedores, si están y transferencias y otro tipo de gastos, el gobierno sí está atrasando ya, y de hecho está afectando y está golpeando a varios sectores de la sociedad. Entonces, definitivamente el gobierno no tiene en este momento de dónde, así como digamos en la familia, de dónde disponer en la familia. Si uno tiene sus tarjetas de crédito, no dice, bueno, este mes no necesito ponerme, todavía tengo chance, ¿verdad? Y puedo usar la tarjeta. En este caso el gobierno, sus tarjetas de crédito ya las topó. ¿Y eso qué implica? Que tiene que negociar financiamiento de largo plazo. Y el financiamiento de largo plazo requiere 2/3 de la votación legislativa, y eso incluye necesariamente al menos un voto de Arena. Entonces puede ser, lo mejor para el país sería que realmente se sentaran a negociar. Ahora, lo que ocurre es que esto tiene un costo político importante. ¿Por qué? Porque negociar implica tomar medidas, y en este caso las medidas que hay que tomar son de ajuste. Y dependiendo de qué lado se tomen las medidas de ajuste, así el costo se traslada ya sea para el gobierno, el partido de gobierno, o se puede trasladar para la oposición. ¿Y de qué estamos hablando? Por ejemplo, si el ajuste es en el lado del gasto, por ejemplo, reducción de subsidios u otro tipo de egresos, el costo viene para el gobierno y el partido en el gobierno, para el FMLN. En cambio, si el ajuste es por el lado de los ingresos, por ejemplo, una revisión o una reducción de incentivos fiscales y otro tipo de beneficios, entonces el costo lo tiene que pagar Arena, el costo político. Entonces, eso es lo que en realidad se va a negociar. ¿Quién carga con el costo político o cómo se distribuye? Jaime, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que este tema lo sigamos desarrollando en la siguiente parte de la entrevista, particularmente qué énfasis quiero hacer, el tema de los ingresos, y claro, alrededor de la discusión está el tema de política fiscal, ajuste fiscal, pero también de manera simultánea un escenario de impago. Entonces, me gustaría que valoremos estos dos aspectos para la formulación de una política fiscal, que es un tema que se viene discutiendo ya en los últimos meses, y también otro aspecto que tal vez no aparece en las discusiones públicas. ¿Cuál es el rol que tienen los ciudadanos en esto? ¿Cuál es la participación que tiene la ciudadanía para construir un presupuesto o ser parte del presupuesto de gastos que tiene un gobierno? Me gustaría que abordemos eso en la siguiente parte. Nos acompaña en esta oportunidad Jaime López, investigador de FUNDI, consultor en temas de transparencia fiscal. Estamos abordando el tema del proceso de formulación del Presupuesto General del Estado 2017. Regresamos en instantes en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Estamos en su espacio de entrevista, jueves 29 de septiembre, y el tema que estamos valorando junto a Jaime López es el proceso de formulación del Presupuesto General del Estado 2017. Jaime, entonces, retomando la entrevista, ahora abordemos un aspecto. En todo este panorama y la lectura política, financiera que se puede hacer de ello, viene una misión técnica del Fondo Monetario Internacional a solicitud del mismo gobierno. El secretario técnico de la Presidencia ha mencionado que una valoración in situ del proceso de negociación fiscal que puede existir entre el gobierno y el partido de oposición. Y me gustaría tener en la lectura, en tu análisis, este punto. ¿Por qué solo estos dos actores? ¿Por qué un proceso de ajuste fiscal o de negociación para establecer una política fiscal solo toma el gobierno y el principal partido de oposición? Claro, por el tema de correlación de votos ante el rol que puede tener una instancia internacional que ha sido muy influyente en la determinación de políticas económicas a lo largo de la historia de este país, más reciente y en diferentes lugares del mundo, como es el Fondo Monetario Internacional. Mira, lo que pasa es que pueden haber diferentes niveles de negociación. Si la negociación se reduce únicamente a resolver el problema de caja o solventar el posible impago que pueda haber, que se puede resolver fácilmente en una votación legislativa, pues definitivamente los únicos actores que van a participar en eso son Arena y el FMLN. Pero si la negociación cobra un poco más de profundidad, y particularmente si la negociación comienza a discutirse medidas, definitivamente que van a involucrar a muchos sectores, y ya lo estamos viendo en las calles ahora, digamos que sectores que están reclamando, igualmente por primera vez en muchos años, obviamente uno esperaría que estuvieran en una mesa de consulta, una mesa de discusión y no en las calles, pero por primera vez en muchos años gente se está movilizando alrededor del presupuesto. Sobre el fondo, entonces habrá que ver, o sea, como decimos, y yo pienso que yo realmente soy bien optimista de que esta crisis que estamos enfrentando pueda dar la oportunidad a uno para que no se quede en una negociación para salir del apuro, sino que trascienda a una negociación más amplia que involucre a otros sectores. En cuanto al
FMI, pues la verdad que es el gobierno el que necesita del fondo. El gobierno lo ha invitado, el gobierno es el que ha pedido este tipo de recomendación. ¿Y por qué el gobierno necesita el fondo? O sea, porque realmente de aquí en el futuro, o sea, el gobierno, su sobrevivencia también hablemos del partido y del gobierno, su sobrevivencia y su oportunidad de reelegirse depende de conseguir préstamos. Y eso por un lado, si no se hace junto con el fondo o con un aval o un visto bueno del fondo, lo que va a pasar es que eso genera desconfianza en los mercados. O sea, puede ser que el gobierno al final diga y logre la negociación, bueno, vamos a emitir $1.000 millones en bonos, pero si el fondo, digamos, no muestra esa como una especie de visto bueno, y luego eso se traslada a las calificadoras de riesgo y otros actores, entonces puede ser que el gobierno vaya al mercado y sus bonos nadie los compre porque simplemente no van a confiar en esos papeles. O si se los compran, se los van a comprar a tasas de interés muy altas. Y por otro lado, el gobierno también necesita del fondo porque en última instancia el prestamista es el prestamista de última instancia, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, o sea, ese es el punto. Podemos hacer una lectura de esta manera como la voy a presentar, Jaime. Desde febrero, el gobierno necesita una emisión de títulos valores de $1.200 millones. Estamos a finales de septiembre, no se ha dado esto. Arena pone a contraentrega cierto tipo de disposiciones que son que el Fondo Monetario Internacional podría disponer o formular para que el gobierno la considere. Digamos, si hacemos una lectura más política del asunto, es el mejor escenario para Arena porque le permite negociar en función de los términos que ellos quieren. Pero el aspecto es, si hacemos una lectura de ganadores y perdedores, ¿quiénes podrían salir perdiendo con una disposición o un margen de negociación bajo esos términos? Mira, realmente quienes están perdiendo, y no es que van a salir perdiendo, sino que quienes están perdiendo son varios sectores de la población. O sea, en primera instancia, todos los sectores a los que se les están atrasando los pagos están pagando un costo altísimo por eso. Lo segundo es que si no se pasa a una discusión sustantiva del problema de sostenibilidad de las finanzas públicas, realmente solo lo que vamos a resolver es esta noche, el siguiente mes o el siguiente año, pero eso no resuelve nada. Cuantifiquemos las necesidades de financiamiento del gobierno. Los $1.200 millones que está pidiendo no es nuevo financiamiento, sino que es dinero que ya debe. Entonces lo que necesita es convertir esas letes, las necesita convertir a bonos de largo plazo. Para que pueda tener la capacidad el gobierno de tener el manejo o los fondos suficientes para disponer y equilibrar. Entonces. Sí, luego de eso podrías tener otros 900 millones para este presupuesto de 2017 y viendo la terminación del gobierno podrías tener otros 1.000 millones para 2018. Entonces el Frente y el gobierno lo que necesita es un préstamo de 3.000 millones o más, ¿verdad? Y eso sería el paquete completo de negociación. Entonces el gobierno y el Frente van a estar constantemente en esta agonía, negociando, presionando, y en todo eso lo que va a pasar es que, ojalá que no pase, es que van a estar, se va a estar generando mucha convulsión social, porque van a estar en este tema el discurso del gobierno va a ser, miren, Arena, la Corte Suprema de Justicia y todos los demás actores no nos quieren aprobar los préstamos, ¿verdad? Entonces, ojalá que no sea así, digo yo. ¿Y qué tendría que ser lo indicado? Lo indicado es que realmente hay que hacer un ajuste, o sea, esto es insostenible, un ajuste por el lado de los ingresos y un ajuste por el lado de los gastos, eso es inevitable. Y mientras no discutamos ese tipo de cosas, y el ajuste desde luego es de inmediato, o sea, no se trata de... en este momento quizás en el corto plazo hay que recortar gastos, pero el país en realidad en el mediano y largo plazo tiene que aumentar su gasto público, porque no podemos pensar en mejor educación, mejor salud y todo eso, si no gastamos más. Pero de inmediato tiene que haber ajuste. Y Jaime, esta idea que tú has mencionado de ajustes me llama la atención, podemos destacar en el área de los ingresos. ¿Ajuste en qué aspectos? Por ahí se puede hablar el tema del IVA, y el IVA sabemos que su peso porcentual que tiene para los ingresos es bastante alto. La proyección que tenía el Ministerio de Hacienda para el presupuesto 2016, en el caso del IVA, era 43.5%. Estamos hablando de $2.115 millones, una cantidad muy fuerte para la base de los ingresos. Pero cuando hablamos de ajustes de ingresos, Jaime, bajo tu análisis, ¿por dónde pasa esto? Fíjate que, mira, si hubiéramos tocado este tema hace 4 o 3 años, 2 años, nadie ni siquiera hubiera mencionado el IVA.
porque había tiempo para implementar medidas porque las medidas, los ajustes en el lado de los ingresos, la mayoría necesitan tiempo para madurar y comenzar a rendir frutos. Pero en este momento, como efectivamente es una situación ya crítica, entonces las opciones que se tienen a la mano podría ser un aumento del IVA que genera ingresos inmediatos, ¿verdad? Diferente, por ejemplo, hay muchas organizaciones que dicen, no, lo que hay que hacer es combatir la evasión y la elusión fiscal, sí, y hay que hacerlo. Pero combatir la evasión y la elusión fiscal son medidas que dan resultado en el mediano y en el largo plazo. Por ejemplo, tú tenés tasas de evasión del 35%, 30%. En 5 años quizás una meta realista sería reducir la evasión en 3 puntos porcentuales. Entonces eso no resuelve nada de inmediato. Entonces por eso se está mencionando el IVA. Obviamente yo creo que si se pudiera evitar, habría que evitarlo porque tiene un impacto en la equidad muy fuerte. O sea, porque al final quienes pagan, o sea, este tipo de impuestos, quienes lo pagan en mayor proporción con respecto a sus ingresos, son las personas de menores ingresos. Pero, y de hecho, a medida que vaya pasando más el tiempo sin que se resuelva este problema, te digo, quizás ni el IVA va a lograr resolverlo. Otros hablan también, Jaime, de impuesto a la propiedad, o sea, irse al tema de quiénes son los que concentran más ingresos o riqueza y hacer un impuesto a la propiedad, que evidentemente eso puede generar un campo de fuerzas bastante alto, pero que en alguna medida puede hablarnos más de justicia fiscal, que son ideas que vienen promoviendo otras organizaciones, Alianza para Justicia Fiscal, Oxfam, entre otras. Sí. Pero yo te digo, efectivamente, o sea, pero sí, como te digo, cada una de esas medidas, la diferencia que tienen es que tienen diferentes resultados en el tiempo. Entonces, si uno quiere hacer un planteamiento de justicia fiscal o justicia tributaria, la mayoría de las medidas que hay que tomar son de mediano y largo plazo. Eso no resuelve ya un problema de caja. Si uno lo que tiene es un problema de caja, puede ser un impuesto como el IVA u otro. Ajá. Pero en realidad a estas alturas el tema central son préstamos. O sea, este gobierno, independientemente de lo que se negocie o lo que se arregle en la asamblea, para finalizar su periodo de este gobierno, yo creo que ni con IVA resuelve, sino que la única forma que tiene de sobrevivir y llegar con algo de oxígeno a la siguiente elección de 2019 es a puros préstamos. Jaime, ahora me gustaría que toquemos otra variable que quizás no es parte del análisis cuando se habla de la formulación del presupuesto, es la participación ciudadana en ello. También en otros lugares del mundo se habla de la participación ciudadana para la formulación de presupuestos o presupuestos con este enfoque de participación ciudadana. Esta lectura no está alejada de la realidad de nuestro país. ¿Podríamos hablar de una formulación presupuestaria en algún momento o tener algún tipo de chispazos para que nos muestre que existe una práctica así de una formulación del presupuesto donde la gente participa, donde el ciudadano participa o las expresiones organizadas de la sociedad? Mira, con este gobierno no va a ocurrir ya porque perdieron su momento. El momento fue cuando se estuvo formulando el Plan Quinquenal de Desarrollo y ese fue un esfuerzo muy importante porque se organizaron mesas de consulta a nivel nacional y también muchas mesas sectoriales. Pero el gran problema del Plan Quinquenal de Desarrollo es que se formuló sin presupuesto. Entonces, básicamente lo que se hizo fueron audiencias para hacer listas de necesidades. Entonces, y de hecho eso lo platicamos en su momento con varios funcionarios de gobierno y la lectura fue esa, perdieron la oportunidad porque tenían que meter cifras. De hecho, en el gobierno anterior, el Plan Quinquenal se hizo con presupuesto, un presupuesto criticable, todo lo que le queramos decir, pero tenía presupuesto. Ahora, eso no va a pasar. De hecho, la conducta del gobierno ha sido en sentido contrario. Y quizás vámonos a los hechos. Los hechos son que el gobierno desde antes lo hacía, pero lo ratificó a partir de 2014, el año pasado, una reserva que aplica para toda la información presupuestaria entre los meses de abril y septiembre de cada año. Entonces hay reserva total. Y eso lo que hace que si no hay reserva de información, y si no hay información, pues obviamente la población no va a poder participar. Nosotros en la FUNDE este año acabamos de presentar ese caso ante el Instituto de Acceso a Información para tratar de votar esa reserva, ¿verdad? Pero esa es la conducta contra la que nos estamos enfrentando en el gobierno. Entonces, definitivamente participación en los próximos, de aquí hasta 2019 no va a haber, y ojalá con el siguiente gobierno, ya sea del Frente, de Arena o de otro partido, sí se vaya construyendo esa oportunidad. ¿Por qué? Porque la participación de la población en el presupuesto no es para hacer más grande la lista de necesidades, sino que es para priorizar de manera más inteligente. Tenemos pocos recursos, por ejemplo en salud, tenemos esta cantidad de dinero, ¿qué hacemos? ¿La vamos a destinar a escalafón salarial? ¿La vamos a destinar a medicamentos? ¿O la vamos a destinar a la construcción de infraestructura?
no tomemos estas decisiones a puertas cerradas, sino que tomemos esas decisiones junto con la población para que sean decisiones lo más responsables posible y para que sean decisiones sostenibles. Cierro con esto, Jaime. Por otra parte, en la discusión hablamos un poco del tema de ingresos, hablamos ahora refiriéndonos al tema del gasto. ¿Cómo queda el tema de programas y políticas sociales? Una prioridad para un gobierno es desarrollar y brindarle servicios, bienes y servicios a la gente para subsanar ciertas demandas y necesidades que también son expresiones de derechos. Y ahí también hay un asunto. Por una parte, cómo obtener los fondos o los ingresos suficientes que pueden venir de deuda, dado el escenario en el que se encuentra, pero ¿qué pasa con el tema del gasto? ¿Hacia dónde va a dirigir de manera estratégica la inversión que hace el Estado a nivel social? Que ese es otro de los dilemas o por lo menos puntos en discusión. Mira, para este gobierno, posibilidad de hacer política de desarrollo a través de la política fiscal, mi opinión muy personal es que se le acabó la oportunidad. No tiene, o sea, el grado de rigidez que tiene actualmente en las obligaciones financieras no le permiten básicamente ningún margen para tomar decisiones de reorientar gasto. Porque ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, si hablamos de política social, estaríamos, por ejemplo, reordenar, por ejemplo, las prioridades entre salud, educación, pensiones y otro pago de interés. Entonces, cuando hablamos de un gobierno de que va a reorientar y va a hacer desarrollo con política fiscal, es porque puede mover esas variables. Okay. Pero este gobierno no, definitivamente yo no veo por dónde pueda tener oportunidad de mover esas variables. Al contrario, la única oportunidad que tiene es de no permitir que retrocedan más los niveles de gasto, en este caso el gasto particular que va destinado a la población más pobre, y la única forma que tiene de no permitir que retroceda es consiguiendo préstamos. Así es. Entonces, efectivamente, yo creo que ahorita no es el momento de hablar de la política fiscal como instrumento de desarrollo, porque no existe esa oportunidad. Jaime, gracias por habernos acompañado, ha sido un Encantado. gusto. Seguro nos volvemos a volver a encontrar antes de cerrar el año porque tienen que tomar una decisión en la Asamblea Legislativa sobre la formulación presupuestaria y ahí nos gustaría tener tu análisis sobre esto. Gracias, muy amable. Gracias a ti por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Jaime López, investigador de la FUNDI, consultor en temas de transparencia fiscal. El tema que desarrollamos fue el proceso de formulación del Presupuesto General del Estado 2017. Permítanos una pausa, volvemos con más en la primera emisión de Informa TVX.